Ahora vamos a ver las amiloidosis sistémicas. Tenemos clásicamente dos tipos de amiloidosis sistémicas. Hay una tercera que a veces es considerada como amiloidosis sistémica o a veces es considerada como amiloidosis localizada. Entonces, las dos clásicas sistémicas es la amiloidosis primaria y la amiloidosis secundaria. Y la otra que a veces es considerada como sistémica o a veces como localizada es la amiloidosis relacionada a diálisis. Entonces, la amiloidosis primaria, esta se va a dar en pacientes que tienen mieloma múltiple o pacientes que tienen la macroglobulinemia de Waldenström. Entonces, esto lo vimos en videos anteriores. Ahora, aquí lo que va a pasar es estos pacientes producen cantidades muy altas de la cadena ligera de la inmunoglobulina. Y es en la cadena ligera de la inmunoglobulina, como hay muchas, porque tenemos el mieloma múltiple o la macroglobulinemia, se produce mucha inmunoglobulina, mucha cadena ligera, y la cadena ligera se deposita. Vamos a tener depósitos de cadena ligera de la inmunoglobulina, en principalmente los riñones. Cualquier órgano puede estar afectado, pero principalmente son los riñones, y esto terminando en síndrome nefrótico. Ahora, aquí lo que se depositan son las cadenas ligeras, y como esto termina en un tipo de amiloide, que es el amiloide primario, ¿cómo se le llama a la proteína que produce el amiloide primario? Son cadenas ligeras, pero tenemos otro nombre que se le llama amiloide AL. Entonces, las cadenas ligeras son lo que produce la amiloidosis primaria. También a eso se le llama AL, amiloide AL, a las cadenas ligeras, amiloide AL. Siguiente es la amiloidosis secundaria. Entonces, la amiloidosis secundaria, esta se va a dar en pacientes que tienen infecciones o que tienen enfermedades inflamatorias o que tienen enfermedades autoinmunes. Porque básicamente, todo esto tiene que ver con inflamación. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen infecciones, pacientes que tienen inflamaciones, por ejemplo, pacientes que tienen la enfermedad de intestino inflamado, por ejemplo. Puede ser pacientes que tienen artritis reumatoide. Por ejemplo, o sea, básicamente cuando tenemos un estado de inflamación, el paciente va a desarrollar o puede desarrollar la amiloidosis secundaria. Y esto se va a dar porque hay una proteína que se llama la proteína asociada al amiloide A sérico. Entonces, la proteína asociada al amiloide A sérico es la proteína precursora del amiloide A. AA. Entonces, lo que se va a depositar en los órganos en la amiloidosis secundaria es el amiloide A, o dicho de otra manera, el amiloide AA. Amiloide AA es lo que se va a depositar. ¿De dónde viene el amiloide AA? De la proteína SAA. Proteína SAA es Serum Amyloid A. Es la proteína asociada al amiloide sérico. Ese es el SAA. Entonces el AA viene del SAA. Y el SAA, ese es un reactante de fase aguda. Esto es cuando el paciente tiene inflamación, aumenta el SAA. Y si tenemos mucho SAA, se puede convertir al amiloide AA. Y el amiloide AA es lo que se deposita en los órganos. Por eso los pacientes que tienen inflamación son los pacientes que desarrollan la amiloidosis secundaria, que es por depósitos de amiloide AA. Ahora hay otros pacientes que, digamos, tienen la forma heredada de la amiloidosis secundaria, que son los pacientes que tienen la fiebre del Mediterráneo.
fiebre del Mediterráneo. Estos pacientes son pacientes que tienen un trastorno autosómico dominante, o sea, con que uno de los dos cromosomas del paciente esté mutado, el paciente ya va a desarrollar la fiebre del Mediterráneo. Y eso se va a presentar como se puede presentar, por ejemplo, con artritis. Artritis se puede presentar con dolor abdominal, se puede presentar como si fuera un infarto, o sea, similar a un infarto, por ejemplo. Y esto es porque vamos a tener inflamación de las superficies serosas. O sea, vamos a tener, por ejemplo, inflamación del pericardio. Entonces el paciente se va a presentar similar a la pericarditis. Vamos a tener inflamación del peritoneo. Entonces el paciente se va a presentar con dolor abdominal. Entonces esa es la fiebre del Mediterráneo y sea por disfunción o digamos defectos de los neutrófilos. Y estos pacientes son pacientes que como vienen con esta sintomatología pues van al doctor y se les hacen estudios. Pero estos pacientes van a salir negativos para todos esos estudios. Por ejemplo, vamos a tener negativo para tomografía computarizada, no vamos a encontrar nada en ultrasonidos, por ejemplo. Entonces, pacientes que le hemos hecho tomografía, le hemos hecho ultrasonido y vienen con artritis, con dolor pleurítico, o sea, por pleuritis, vienen con pericarditis, vienen con dolor abdominal y tienen esto negativo y vienen con aumento de la proteína C reactiva, vienen con aumento de la velocidad de sedimentación globular. Esos son pacientes que pensamos que pueden desarrollar la amiloidosis secundaria por fiebre del Mediterráneo. O sea, los pacientes que tienen fiebre del Mediterráneo tienen inflamación, por tanto reactantes de fase aguda, que tenemos aumento de la proteína C reactiva, tenemos aumento del SAA y tenemos aumento de la velocidad de sedimentación globular. Pero a esos pacientes se les hacen tomografías, se les hacen ultrasonidos y salen negativos. Porque no es que tengamos per se un trastorno como, no es que el paciente tenga, por ejemplo, un cáncer abdominal que le esté causando dolor. No, tiene la fiebre del Mediterráneo. Entonces, esa es la secundaria. Y la que está asociada con la diálisis es los pacientes que requieren diálisis son pacientes que ya no pueden filtrar proteínas. Bueno, que ya no pueden filtrar nada, pero tampoco pueden filtrar las proteínas en el glomérulo. Y por eso les hacemos la diálisis. Si no pueden filtrar las proteínas, entonces en la sangre aumentan las proteínas. Esto incluye la microglobulina beta 2. La microglobulina beta 2, recordemos que es parte de lo que conforma a la estructura del MHC1. Y en la sección de inmunología vimos que es esto. Pero la microglobulina beta 2 es parte del MHC1 y es una proteína. Si el paciente no puede filtrar nada, incluyendo la proteína, no se filtra la microglobulina beta 2 y aumentan las concentraciones de la microglobulina beta 2 y esta se puede depositar en los órganos. Entonces aquí, ¿quién juega el papel del amiloide? La beta 2 microglobulina. Entonces, esos son los tipos de amiloidosis sistémica que tenemos. Ahora, tratamiento, no tenemos forma de tratarlo. Principalmente lo que hacemos es, tratamos para la amiloidosis primaria, tratamos ya sea el mieloma múltiple o la macroglobulinemia de Waldenström y lo tratamos básicamente como trataríamos a un paciente que tiene esto. O sea, le vamos a dar, por ejemplo, prednisona, le damos bortezomib, que es un anticuerpo monoclonal, pero lo utilizamos para tratar mieloma múltiple. Y más o menos estos pacientes se responden. Ahora la secundaria, pues lo que hacemos es tratar la causa primaria, pero no siempre funciona. Y en esta pues no hay nada que hacer, porque en esta, aquí no mencioné por qué estaba relacionado con la diálisis. Pero no es que esté relacionado con la diálisis, sino que el paciente que tiene disminución de la tasa de filtración glomerular no puede excretar la proteína, entonces aumenta la beta 2 microglobulina. Y aunque al paciente le hacemos diálisis,
en la diálisis no pasa la beta-2-microglobulina, no pasa. Entonces, a pesar de la diálisis, aumenta. Entonces, relaciona a la diálisis, pero no es porque la diálisis lo produzca, sino porque los pacientes que tienen diálisis son los pacientes que tienen este problema.